La ufología y la religión acaban de colisionar con una noticia sin precedentes en este 2026. Hace solo unos días, el cardenal de Washington destituyó de su cargo a Stephen Rossetti, el exorcista más famoso y respetado de la arquidiócesis. Su pecado: afirmar públicamente que los ovnis que desafían las leyes de la física no son naves espaciales, sino espejismos diabólicos y portales demoníacos para engañar a la humanidad. ¿Es Rossetti un loco que cruzó la línea o un experto con formación militar y científica que destapó una verdad incómoda que el gobierno y el Vaticano intentan censurar? En este video vamos a analizar sus casos más aterradores, este silenciamiento de la iglesia y por qué figuras del poder político están de acuerdo con él. Vamos para allá. Bienvenidos a Historias Apócrifas, una semanita más en este estreno de segunda temporada, un cambio radical, yo lo sé, y si quieres saber más información de por qué este cambio radical está suscitándose, bueno, espérate hasta el final del video porque quizás te explique un poquito, ¿no? Pero bueno, esta historia, ¿por qué me empezó a llamar la atención? Primero, me la estuvieron mandando muchísimo, tanto en emisiones como en mi cuenta personal, y es bien interesante porque es, digamos, una postura eclesiástica ante estas nuevas noticias que hay con el tema OVNI, con, bueno, esta desclasificación masiva que está haciendo Estados Unidos de parte pues, de su departamento de guerra, que ha sido, si me lo preguntan, un poco agridulce. Pareciera que esto iba a ser como el inicio de algo completamente sorprendente e increíble. El día de la revelación por fin había llegado, pero bueno, parece que todo esto se está diluyendo entre noticias de guerras, entre noticias de invasiones, de bombardeos y un montón de cosas, lo que tristemente pues confirma también las teorías de muchas personas de que esto solamente era una cortina de humo. Pero bueno, este señor Stephen Rossetti es bien interesante su historia, ¿no? Porque de entrada, mira, vamos a empezar de esta manera. Vamos a conocer al señor Rossetti. Este señor que estamos viendo aquí en pantalla, pues es Stephen Joseph Rossetti. Es una figura muy particular dentro de la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? Este hombre pues combina la formación científica de la psicología clínica con el misticismo del exorcismo, porque ese señor como tal no nomás dio esta declaración polémica y ya, no es solamente un padre que se presentó y dijo lo que pensaba acerca de los ovnis. No, ese señor realmente tiene una gran trayectoria en temas del exorcismo y de oraciones de liberación, etcétera, cosa que la verdad mucha gente no sabía, ¿no? Quizás si tenga un poquito más de sentido su silenciamiento cuando conozcamos su historia completa, ¿no? Y es que antes de ingresar este señor formalmente a ser sacerdote, Rossetti tuvo una trayectoria académica y profesional pero muy diversa. Para empezar, este señor se graduó en la Academia de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en 1973. Es bien curioso porque la mayoría de los casos que se están desclasificando ahorita pertenecen precisamente a esta área, ¿no? Al área de las Fuerzas Aéreas. ¿Por qué? Porque, bueno, son un montón de pilotos que han visto cosas a lo largo de décadas que no tienen explicación. Entonces, el hecho de que este Rossetti tenga este bagaje, este currículum, pues le da cierta validez a lo que él dijo. Van a ver que esto del silenciamiento de su postura no es una casualidad. Él, por ejemplo, sirvió 6 años como oficial de inteligencia también de la Fuerza Aérea. Después fue brevemente monje antes de ahora sí ingresar al seminario de la diocesa. Fue ordenado sacerdote en el 84 para la diócesis de Syracuse, Nueva York. Y tenemos que decir también que es doctor en el ministerio por la Universidad Católica de América y posee un doctorado en psicología comunitaria por el Boston College. Este señor realmente no es el padre de la cuadra, no es el párroco de la iglesia de la esquina. Tiene ciertos estudios académicos dentro del tema militar y también psicológico. Entonces, van a entender. Durante gran parte de su carrera, Rossetti fue reconocido a nivel nacional por su experiencia en la salud psicológica de los religiosos, de una manera bien particular. Él fue presidente y director ejecutivo del St. Luke Institute en Maryland, un centro especializado en el tratamiento residencial y la atención psicológica de algunos sacerdotes y también de religiosos que con problemas de salud mental, con temas de adicciones o con crisis existenciales, que parece ser algo muy común dentro de estos seminarios y todo esto. Él ha publicado
muchos extensos libros y estudios científicos y estadísticos acerca de estas condiciones para con los padres, porque a final de cuentas, perdón, el papá, el padre, el sacerdote, el obispo, son personas que juegan un poco con la moral de la gente y que pueden ser tocados también por inseguridades, por crisis de fe. Entonces es bien interesante cómo Rossetti ha pues dedicado gran parte de su carrera en investigar esta parte psicológica más a fondo. Él defiende, eso es algo que a lo mejor y no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero él defiende que la mayoría de los sacerdotes mantienen una alta moral, perdón, y una salud psicológica muy, muy buena, ¿no? Y la verdad es que ahora sí voy a estar un poquito en contra con Rossetti porque, bueno, la historia nos dice todo lo contrario con respecto a estas prácticas. Ustedes saben a qué me refiero en las iglesias, con los niños y todo esto, ¿no? Pero bueno. Eso es básicamente el currículum, pero ¿por qué es tan interesante este señor? ¿O por qué salió a la luz? ¿Por qué se hizo tan viral? Mire, paralelamente él, a su labor como profesor universitario, Rossetti ejerció durante casi 2 décadas como el exorcista jefe de la arquidiócesis de Washington, D.C. Nada más y nada menos. El señor es un exorcista. Y de hecho, miren, aquí les tengo unas imágenes para que más o menos puedan visualizar un poquito desde su trabajo o bueno, para que también sea un poquito más visual este video. ¿Por qué no, verdad? Esta es una organización sin fines de lucro, dedicada a la oración de liberación, la formación de equipos de exorcismos y la atención de casos de presunta actividad demoníaca. Él escribió un libro que, así como lo pueden ver ahí en las imágenes o lo podían ver ahorita, escribió el libro del diario de un exorcista estadounidense, donde relata sus experiencias desde una perspectiva que intenta conciliar, digamos, el diagnóstico psicológico con la teología del combate espiritual. Bien, bien interesante este señor, la verdad es que qué lástima lo que le pasó, porque es algo que yo, la verdad, no suelo leer mucho de los padres o de los sacerdotes, ¿no? Este tema de que concilien el tema psicológico con el tema pues espiritual. No todos los exorcismos se tratan de demonios o de posesiones. Hay veces que se trata también pues de delirios, de temas de trastornos mentales, etcétera, y me gusta que un padre pues se aventure ante estas propuestas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, uno de sus casos más famosos es el que él mismo denomina el enfrentamiento con Lucifer. Rossetti explica que en la enorme mayoría de los exorcismos se lidia con demonios de bajo rango, algo que ya hemos escuchado por ahí. Muchas veces el demonio te va a decir que es el diablo, que es Lucifer, que es Satanás, que es la máxima fuerza en el infierno, pero no es verdad. Muchas veces son entidades menores, burlonas, como en su periodo más temprano de sus vidas, como un adolescente en su comportamiento, válgame la redundancia. Sin embargo, en este caso específico, el equipo pasó 1 año y medio expulsando sistemáticamente a lo que él identificó como príncipes del infierno. Ojo, aquí todavía no aparece como tal Lucifer, ¿no? Sin embargo, eh, es muy choqueante a veces entender esto del exorcismo no como Hollywood lo presenta, así con flotando, como lo están viendo en esas imágenes, ¿no? Muchas veces son tratamientos o me gustaría incluso decirles terapias en el que pues pasan mucho tiempo, años incluso, para que la entidad o estas malas energías pues desaparezcan del todo. Él menciona a entidades como Belcebú, como Baal o como Asmodeus, ¿no? Que estaban dentro de este paciente, que justamente ahorita lo estaba leyendo. Él nunca ha revelado el nombre de sus pacientes por tema de privacidad, etcétera, ¿no? Hasta que la entidad principal emergió, dice él. Un día Rossetti estaba con sus compañeros, con sus colegas también haciendo este tipo de trabajos, de terapias con este paciente, y Rossetti relata en su libro que cuando Lucifer finalmente tomó el control de la víctima, del cuerpo, de la persona afectada, la atmósfera cambió por completo. Algo bien curioso. Describe que actuaba de forma muy particular, que yo nunca había escuchado. Cuando esta persona afectada empezó a ser afectada por Lucifer, lo que dice Rossetti es que comenzó a silbar. Empezó a silbar, sí, un silbido muy frío, similar al de una serpiente, a cesear.
Entonces a mí me llama mucho la atención. Digo, por lo general uno se imagina unos gruñidos o esto que dicen de las voces dobles y esas cosas, pero mira, imagínate algo seductor, algo sesiante, algo natural. A mí me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho. El caso se volvió pues un referente en sus conferencias debido a la enorme resistencia espiritual que presentó tanto el paciente, la víctima, como pues la entidad que estaba en este caso acosando a la víctima, pues, ¿no? Rossetti detalla cómo el éxito del exorcismo no dependió realmente de un duelo de voluntades, sino de un proceso largo y desgastante espiritual apoyado en el ritual tradicional, que ya lo conocemos todos, pues, ¿no? Oraciones dedicadas a la Virgen María, a la reactivación de la vida, sacramentos del afectado, etcétera, ¿no? Rossetti es un experto en estas cosas. A ver, esto se estudia y de hecho es bien sabido que el Vaticano manda, digamos, como unos folios para que uno llene y que luego sean respondidos por ellos mismos para permitir el exorcismo o no. Es un proceso largo y muy desgastante. Pero bueno, esa es otra cosa. Solamente les quería presentar un poquito las cartas de este señor Stephen Rossetti. Fuera de los casos estos de posesión individual, a nivel mediático y de opinión pública, su caso más famoso y controversial ha sido su propia destitución como el exorcista de la Arquidiócesis de Washington. Triste, triste noticia. Esto fue debido a unas declaraciones que vinculaban a los avistamientos ovnis, estos de la desclasificación, con el ocultamiento y la manifestación de fuerzas demoníacas. Es una locura. Mira, quiero que vean también esas imágenes que les preparé, en las que pues él sale Rossetti enseguida de un ovnicito por ahí. Y es que, fíjense, la historia es esta. Rossetti participó en el programa de YouTube Fe, Esperanza y Amor Ministerio, ¿no? Es de estos podcasts como un poquito más eclesiásticos. Pero en este caso, al tener un personaje como Stephen Rossetti en el panel, pues el capítulo como tal se llama ¿Extraterrestres o demonios? Esa simple pregunta es fascinante, a mí me encanta, ¿no? Allí sostuvo que los demonios prefieren esconderse porque son más efectivos cuando no nos damos cuenta. Esto es citado, esto lo estoy leyendo directamente de las palabras del señor Rossetti. Él dijo, los demonios pueden irrumpir en el mundo físico y adoptar la forma de sombras, casas poseídas o fantasmas. Todo lo que nos conecta con el mundo oscuro es un portal. Y la Biblia y la Iglesia nos advierte sobre esto. También afirmó, pues, que personalmente no me cabe duda de que probablemente muchos, si no la mayoría de estos avistamientos de ovnis, son obras de demonios. Y agregó también que los demonios pueden hacer cosas que nosotros no podemos. De ahí su velocidad, de ahí su comportamiento pues muy ultraterrestre, que es algo que últimamente se ha vuelto mucho de moda, ¿no? Lo interdimensional. Días después, el sacerdote, pues yo creo que venido arriba y un poquito como inspirado también de esto que había dicho, publicó un video en su cuenta de Facebook, que por cierto no es una cuenta chiquita, por ahí la chequé, por lo menos en Instagram tiene más de 150,000 seguidores, entonces es un señor que tiene una voz, que tiene un mensaje y que tiene algo que decir. Él planteó ahí que los demonios se meten en tu cabeza y manipulan las cosas en el mundo para llevarnos hacia el mal. Y aquí está lo que se me hizo más interesante, porque resulta que el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, destituyó el miércoles pasado de mayo al monseñor Stephen Rossetti como exorcista de la arquidiócesis tras 19 años en el cargo. Fíjense nada más por eso. A ver, en la historia de la Iglesia Católica, a ver, yo no sé si este Robert McElroy tenga cola que le pisen, pero es sabido que en la Iglesia Católica hay muchas personas, muchos señores que están trabajando y no están siendo destituidos a pesar de sus crímenes que han hecho. A mí se me hace algo, fascinante. Es fascinante en el mismo grado que indignante, ¿no? Porque qué hipocresía más grande el de la Iglesia, una vez más comprobado, ¿no? Solo después de que el sacerdote afirmara esto públicamente.
La arquidiócesis también cortó los vínculos con el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, la organización que les comentaba ahorita sin fines de lucro con sede en Washington, ¿no? Que Rossetti pues dirigía. Imagínense que lo corran por decir estas cosas, ¿no? Por decir que los extraterrestres o los ovnis pues son demonios. Robert McElroy justificó la decisión con este argumento, que yo sé que es lo que quieren escuchar. A ver, ¿cómo argumentas un tema así, no? Y es que él dijo que las declaraciones del sacerdote socavan gravemente la enseñanza precisa de la iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo. Yo no sé, pero Stephen Rossetti, yo creo que sabría que es el diablo y que es un exorcismo, ¿no? A ver, 19 años de experiencia, haberse enfrentado a estas energías negativas que, bueno, ya será para otro día si vamos a definir o no definir a los demonios, pero me parece sumamente como indignante, ¿no? Esto lo informó la NBC News y The Washington Post. Fue una noticia gigante, como les decía, a ver, estos reels, estos videos me los mandaban porque fue una gran noticia. Bueno, tras el decreto, Rossetti retiró el video de las plataformas, se declaró triste por la decisión, pero reafirmó su voto de obediencia a la jerarquía eclesiástica. Más o menos, perdón por lo que dije, respeto que a mis superiores, digamos, en mi jerarquía, pido disculpas, dice, él pidió disculpas por cualquier distanciamiento del magisterio y la anunciación del centro de San Miguel, y que él va a seguir buscando su labor en otra jurisdicción. O sea, el vato ahorita está buscando trabajo, ¿no? Y dijo textualmente: pido perdón por cualquier falta de fidelidad a las enseñanzas del magisterio de la iglesia. Ojo que no dijo que es falso lo que él estaba pensando, ¿no? Él nunca volvió a referirse ni a los demonios, ni a los ovnis, ni a nada. Solamente, mira, como un caballero pidió disculpas y me retiro, ¿no? Muy bien por él. Las declaraciones de Rossetti no son un caso aislado en el debate, por supuesto, público estadounidense con respecto a los ovnis. De hecho, hay una encuesta por ahí que fíjense, a pesar de que ya van 3 tandas de archivos, fotos, videos y cosas desclasificadas de parte del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, todavía hay un dato ahí que dice que el 40% de las personas no creen en el tema extraterrestre, el tema ovni, que el 20% es el único que cree y que el otro 30%, el otro 40%, perdón, no le importa el tema. Es muy interesante, ¿no? Cómo a pesar de que Estados Unidos esté haciendo estos esfuerzos tan grandes y titánicos para pues, desenmascarar lo que es la realidad, pues haya gente que todavía no le importe o que de plano no lo crea. Y es que fíjense, el vicepresidente J.D. Vance, que ese señor es bien interesante también, hay que analizarlo un día, a ver si un día le hacemos un video. Él, por supuesto, católico practicante, es la mano derecha de Donald Trump, dijo en abril en el podcast The Benny Show que no cree que los ovnis sean extraterrestres. Bien interesante, porque gracias a él, y por supuesto el señor presidente de los Estados Unidos, él se ha enfocado mucho en tratar como de abrir todo este tema ovni, ¿no? Es interesante que él no crea en esto de los extraterrestres. Entonces, ¿en qué cree, no? Él dice, son demonios de todos modos, pero esa es una conversación más larga, afirmó Baines. Y estoy completamente de acuerdo, porque para las personas que creemos un poquito más en esto, que nos apasiona mucho este tema, sabemos perfectamente que los demonios existen, pero que no son como tal este ser gigante rojo con cuernos, sino algo más allá. Estoy completamente de acuerdo con él y quizás un día también hacemos un video acerca de eso porque es bien interesante. Los ovnis mantienen pues la atención de sectores del gobierno y de la opinión pública en Estados Unidos, ya sea por cortina de humo o por lo que sea, pues, ¿no? Esta repentina destitución de Stephen Rossetti ha provocado ahora sí que un auténtico terremoto en los foros de ufología. Y para eso, mira, me gustaría poner estas imágenes. Estas imágenes pertenecen a las tandas, de desclasificación recientes, ¿no? Unas son de la primera, otras son de la segunda y otras son de la tercera. Les quise poner algo más variadito para que vean que no estoy mintiendo y que estas cosas de verdad existen, pues, ¿no?
Para una gran parte pues de la comunidad que mezcla pues la ufología con la demonología, como es mi caso, estas palabras de Rossetti o estas afirmaciones no hacen otra cosa más que confirmar nuestras propias ideas. Yo de verdad soy un fiel creyente pues de que los demonios, los fantasmas, los poltergeists, incluso, bueno, todo fenómeno paranormal pertenece a un mismo fenómeno que es el ufológico, que es el tema de cosas interdimensionales que vienen y no entendemos y que tienen formas e intereses que todavía no comprendemos, que somos humanamente imposibles de entender, básicamente, ¿no? Ellos argumentan que las naves que rompen estas leyes de la física son en realidad espejismos diabólicos, que estas naves pues son diseñadas para preparar a la humanidad para una falsa llegada extraterrestre que debilitaría la fe religiosa global, algo que bueno, si ustedes ya vieron la película Disclosure Day o el Día de la Revelación de Steven Spielberg, sabrán que este debate de la fe global con el tema de las naves y todo eso, pues sí es algo que deberíamos de tomar en consideración. Hay personas que consideran a Dios o a la fe cristiana, católica o bueno, la que sea, como pilares fundamentales de sus vidas. Entonces, el hecho de repente mostrarles, pues, que en realidad pues, nunca estuvimos solos, que quizás si no fuimos una creación de un solo ser a imagen y semejanza, sino un poquito distinto y que nuestros estándares y la vida llega más lejos, puede ser algo derrumbante para la vida de una persona que pues la verdad haya basado toda su vida o toda su energía en este credo. Pues no es delicado, es que si me lo preguntan a mí, el día de la revelación lo justifica muy bien y lo resuelve muy bien. Que un exorcista con formación científica y militar validara esto en su video fue algo visto como la confirmación de una teoría. Sin embargo, a ver, tenemos que tener en cuenta algo. Si bien Stephen Rossetti es una persona muy cualificada y calificada también para dar este tipo de declaraciones, algo así muy similar como lo que pasó con el 3 y Atlas y Avi Loeb, no quiere decir que él tenga la verdad absoluta. A ver, ni siquiera el Papa. Si sale mañana el Papa y nos dice que todo estos eran demonios, etcétera, igual hay que intentar ser un poquito más pragmáticos y entender, bueno, él lo dice y estas otras personas lo dicen y ponerse a investigar, ¿no? Obviamente también tenemos que poner sobre la mesa la siguiente cuestión, ¿no? Que este silenciamiento institucional ante esta revelación de Rossetti, pues ¿qué significa, no? Esta pregunta ha sido cuestionada en varios foros también de internet y se debate intensamente que la jerarquía de la iglesia no actuó por un rigor teológico. No se trata de lo que realmente dijo este otro sacerdote con respecto de que no, es que está confundiendo a la gente con lo que es el diablo y los exorcismos. No. Quizás sí no es eso. Más bien puede ser como una forma de silenciar a Rossetti antes de que el tema ovni, digámoslo así, se volviera más masivo. Porque, a ver, tenemos que decir algo. Si bien esto de la desclasificación y todo esto no fue lo que todos los ufólogos creíamos como tal, así el cambio rotundo, sí hay algo que es verdad y es que están de moda los ovnis. A ver, tenemos en el cine ahorita esta gran película de Steven Spielberg que la está rompiendo y pone sobre la mesa ciertas cuestiones que son muy interesantes de analizar. Además, estas tandas, por supuesto que sí hay conversación en internet, hay análisis, hay podcast, hay conversación, ¿no? En general sí existe el tema ovni ahorita. Los teóricos de la conspiración también afirman que el Vaticano posee archivos clasificados sobre el fenómeno y que Rossetti solamente habló de más. Y para eso no puedo yo estar más de acuerdo y de hecho quiero enseñarles algo. Minor en mi cumpleaños me regaló un libro, miren. Me regaló este libro. Este libro se llama El Libro Negro del Vaticano. Fíjense qué loco, lo que viene en la contraportada es bien interesante y se los voy a decir. Dice, el Libro Negro del Vaticano recoge el punto de vista de la CIA sobre las posiciones de la Santa Sede en diversos asuntos internacionales que abarcan desde 1944 hasta nuestros días. Esta obra demuestra claramente que además de dirigir la doctrina católica, el Vaticano ha influido en la política de las naciones y por lo tanto se ha convertido en una importante fuerza política.
esta parte es la que más me gustó porque dice, todos los caminos llevan a Roma, dice la tradición, y sí es cierto, ¿no? Y analizando los acontecimientos políticos y diplomáticos de los últimos 6 papados, está cada vez más claro que todos los caminos desde 1939 llevan al Vaticano. Bueno, con eso me gustaría cerrar este pequeño video, esta pequeña opinión. Este, el Vaticano sí esconde cosas. El Vaticano, aquí está este libro y miren, es un libro choncho que me voy a dar la tarea de leerlo y traerles pues quizás los casos que más me llamaron la atención o que más les puedan llamar a ustedes la atención. Este caso de Stephen Rossetti para mí es fascinante porque pone entre la balanza a una opinión de alguien profesional en el mundo eclesiástico en contraste con estas nuevas noticias que lo que vemos mucho de todo este tema es más bien como la física, ¿no? Los materiales, el tema técnico de estas naves, intentar entender a estos seres. Sin embargo, el Vaticano también tiene su propia opinión. Y es que me gustaría también grabarles un video para Historias Apócrifas acerca del Manifesta Humanita, que fue la encíclica del Papa León XIV, perdón, se me olvidó qué número era, acerca de la inteligencia artificial y el tema de perder la humanidad y todo eso. Es un tema que a mí, les voy a decir la verdad, yo vi el video ya hace mucho que salió, la verdad, y me gustó muchísimo lo que tuvo que decir el Papa. No sé por qué el uso de palabras, no sé qué realmente fue lo que me tocó, que yo dije, esto que está diciendo es verdad y lo comparto, ¿no? Y bueno, estoy muy emocionado por esta nueva temporada. Espero que ustedes también, espero que la hayan disfrutado muchísimo. Es un poquito rápido, es un poquito más express que un podcast normal. Sin embargo, pues ahí está el contenido y gracias a que es un poquito más express, un poquito más condensado, pues van a tener más contenido a la semana, que es lo que a mí más me interesa. Síganme mandando sus historias, síganme mandando también sus noticias, todo, porque yo los voy a recibir con los brazos abiertos. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, también su comentario, que es muy muy importante para revivir este canal que estuvo, pues a ver cuánto tiempo, unos 2 meses yo creo ya sin actividad. Pero miren, vamos a regresar con todo y esto es un tren que no se va a poder parar. Dejen su like, suscríbanse, coméntenme, díganme también los temas que les gustaría que tocara también. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye. Hola. Hoy es mi cumpleaños. Bueno, ya lo fue, ¿no? Estoy diciendo que hoy es 13 de junio del 2026. Son las 11:24 de la mañana. Y grabo esto porque aproveché la mañana del día de hoy de mi cumpleaños para ajustar estas cosas que ya me estaban volviendo loco, la verdad. Ya tenía algunas semanitas dándole vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza a lo que tenía planeado para Historias Apócrifas. Y esto que estoy haciendo es la primera cosa grabada, digámoslo así, de Historias Apócrifas, de la primera cosa de la segunda temporada. Y lo hago porque creo que debería de dar una pequeña explicación de por qué ya no va a haber llamadas, por lo menos en un rato, ¿no? Eh, la verdad es que yo sentía que Historias Apócrifas, al ser mi proyecto personal para a lo mejor Hola, hoy es mi cumpleaños. Digo, hoy no, hoy como tal no, sino hoy es 13 de junio del 2026 y son las 11:25 de la mañana. Y estoy grabando esto porque aproveché la mañana de mi cumpleaños para poner un poquito en orden todo esto de Historias Apócrifas, porque ya tenía como unas 2, 3 semanas sin realmente mover las cosas. Todo estaba pasando en mi cabeza, yo tenía muy claro lo que quería hacer y espero que haya quedado como me lo imaginaba, pero digo, grabo esto y esto es lo primero que grabo oficialmente de la segunda temporada de Historias Apócrifas y creo que lo hago principalmente porque siento que necesito dar una explicación. Y fíjense lo atropellado que acabo de decir esto, ¿no? Es algo como ya creo yo muy personal, ¿no? Digo, si no quieres escucharlo, si no te importa, pues eres libre de marcharte. Digo, ya esto es el final del video del original. Esto solamente es para las personas que puedan llegar a extrañar y la razón por la que quizás si no les he contestado a muchas personas que me han mandado mensaje por Instagram interesados en contarme su historia
es porque ya no va a haber como tal esas llamadas. Y la razón es porque yo al iniciar este proyecto, pues yo lo quería hacer como un espacio seguro en el que yo podía hacer y decir lo que yo quisiera, porque al final de cuentas en emisiones lo hago 100%. A ver, ni Minor ni Mike nunca me han dicho qué decir y qué no decir, pero este es un área de juegos, ¿sabes? Es una forma de experimentar y seguir creando, que al final de cuentas eso es lo que a mí me mueve muchísimo, seguir moviendo la cámara, las luces, todo esto, ¿no? Entonces empecé a pensar que Historias Apócrifas no era tanto mío, sino más bien de las personas, porque como tal la idea se trataba de, me mandas mensaje, porque tienes una historia, porque te pasó algo interesante, te marco y platicamos, ¿no? Pero lo cierto es que no es una plática, o sea, realmente soy yo escuchando la historia y lo disfruto muchísimo y cada capítulo fue fantástico, solamente que al final mi opinión o la investigación no iba para ningún lado, solamente era eso, colgábamos la llamada y listo, ¿no? Y siguiente, y siguiente, y siguiente. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está realmente la investigación o esto? Porque hay algo que me gustó muchísimo, que yo creo que fue el inicio de este cambio tan rotundo, ¿no? Y es que en el chat una vez en un capítulo pusieron que era como muy interesante estar comenzando a ver patrones entre, por ejemplo, la leyenda de La Llorona en diferentes países, ¿no? Porque creo que habíamos recopilado ya de México, de Colombia y de Venezuela, creo, no me acuerdo muy bien. Digo, los videos van a estar ahí y van a estar para siempre ahí. Los de las llamadas me refiero, ahí pueden ir a corroborarlos, no lo voy a borrar ni nada de eso, digo, es parte también de este bonito proyecto, ¿no? Pero yo me quedé pensando, ¿no? Qué interesante, ¿no? Vamos a recopilar todas estas leyendas y vamos a ver el patrón y vamos a deducir algo y vamos a investigar algo y vamos a tener una conclusión. Pero luego pensé, oye, pero ¿en dónde la voy a contar? ¿Dónde voy a realmente platicar esto que quiero contarles, este resultado, esta recopilación, esta investigación que estoy haciendo de campo? Me quedé pensando y dije, pues en ningún lado. Yo dije, bueno, y si no puedo en emisiones, y si no puedo en historias apócrifas, pues ¿dónde puedo, no? Y empecé a pensar en eso y dije, bueno, quizás si no estoy haciendo realmente lo que yo quiero, o de contar lo que yo quiero, investigar lo que yo quiero, como lo vieron el tema del día de hoy en este capítulo, pues fue algo que por lo menos ahorita no puede aparecer en otro lado más que aquí. Es algo muy propio, es algo muy personal y es un interés mío. Y así como ese, tengo muchísimos, ¿no? De hecho, tengo ya un documento lleno de temas que quiero empezar a desarrollar. A mí me gusta mucho eso y últimamente he estado muy obsesionado con la historia, con Roma, por ejemplo, con el Imperio Romano, con la conquista de México. Lo de la conquista de México fue algo, a ver, fascinante. Fue un trauma que tuve ya hace, yo creo, un mes para cuando están escuchando esto. Me fascinó, me fascinó, me fascinó. Y yo creo que empezó también desde que fui al Templo Mayor, allá en CDMX, el Museo del Templo Mayor, y me voló la cabeza. Y dije, a ver, ¿qué pasó aquí, no? Y empecé a investigar, investigar. Y digo, en emisiones es diferente el tipo de investigación. Esta investigación va a premiar más a mi lado, a mi cosquillita pues de ese tema, pues a mi cosquillita como curioso, vaya. Es que no sé ni siquiera cómo decirlo. A ver, esto no lo estoy haciendo sin ningún guión. No lo estoy haciendo, no sé ni qué voy a decir, no, pero solamente quería darles ese espacio, esa respuesta, si es que se están preguntando algunos de ustedes, porque ya no va a haber llamadas. Digo, aquí vamos a empezar a ser más libres, vamos a empezar a hacer un montón de cosas. Y digo, si algún día se me ocurre volver a llamar al Chango Marango o al Edwin, o no sé, a la Jackie, que nos haga otra vez una lectura, pues lo hacemos, pero no me quiero como encasillar como tal en algo, ¿no? Y en algo sobre todo tan diferente a lo que es emisiones, porque la verdad lo que era historias apócrifas en la temporada uno no tenía nada que ver con emisiones, ni de investigación, ni de edición, ni siquiera yo como locutor, como host, ni siquiera era yo, solamente, pues a ver, prendíamos la cámara y nos poníamos a platicar y era interesante, pero no me sentía que era yo y no sé, digo, ese tipo de cosas que luego pasan, crisis creativas, y esta fue mi solución. Yo espero, la verdad, que les guste muchísimo esta nueva faceta, esta nueva temporada de Historias Apócrifas.
Tengo entendido que esto es lo que quieren, digo, me lo han dicho muchísimos. También quieren más historias, vamos a hacer todo eso, pero sobre todo vamos a hablar de historias apócrifas. Aparte también digo, me empecé a pensar en el nombre del proyecto y dije, a ver, historias apócrifas suena más a esta idea de querer investigar cosas más curiosas, dejando un poquito de lado el tema del terror, ¿sabes? ¿No? De lo paranormal, los fantasmas y estas cosas, sino a lo que realmente a mí me apasiona y también principalmente a la razón por la que también me siguen. A muchos de ustedes me siguen porque me investigo estas cosas y las cuento y tengo un criterio que parece interesarles. Y cuando yo tengo una llegada con alguien que tiene una historia que contarme, pues en realidad ustedes no me están siguiendo por eso. Y al final de cuentas, no sé, llegó un momento en mi cabeza que parecía muy lógico esta decisión, muy, muy lógico. De hecho, esto se tomó de un día para otro. Un día Diana me preguntó que si teníamos llamadas. Ah, porque tengo que decirlo. A ver, Diana, mi novia, está atrás siempre en la cámara. En esta ocasión, en este caso, no. Y lo quiero hacer así. Quiero hacerlo más yo en solitario, todo así. Si un día me entra la inspiración y acomodo todo y me pongo a grabar y quisiera hacer eso, pues, ¿no? Ese es mi sueño, les voy a decir la verdad. Uf, ya está durando mucho esa explicación, ¿no? Y el que mucho explica, ¿cómo dicen? No me acuerdo, es una frase, ¿no? Pero, a ver, mi sueño es es sentarme y platicar y yo solo y decirles así un montón de cosas que a lo mejor y a nadie le importan, pero no sé, digo, es algo que yo quería y cuando involucras a una persona más, ese proceso se vuelve más tardado, se vuelve más complicado, se vuelve un poquito más tenemos que esperar tiempos, esperar a la hora, y a mí a veces eso no me gusta. Yo quisiera un día despertar así de un insomnio y en la madrugada ponerme a grabar, ¿saben? O sea, es algo que tengo muy romantizado que la verdad nunca he hecho. He hecho ese tipo de cosas en emisiones, pero no grabar, sino que me despierto así en medio de la madrugada y me pongo a investigar y a escribir. Sí me ha pasado y quisiera llevar eso todavía al siguiente nivel como creador, como algo ya más personal para mí. Entonces, no sé si me enrollé, no sé si de verdad llegué a ningún punto, porque, les digo, sí es cierto, a ver, Diana me pregunta, ¿el jueves tenemos llamadas o agendaste o no? Y yo le dije, no, ya no va a haber llamadas. Así, me sentí, no sé, como Roberto Gómez Bolaños cuando les dijo que ya se iba a acabar el chavo, ¿no? Y ella me dijo, ¿pero por qué, no? Y yo, pues tuve una epifanía, ¿no? A casi casi empecé a estructurar mis pensamientos. Diana me respetó, no dijo nada. De hecho, se esperó a que yo como que afianzara mis ideas y las aterrizara un poquito más y luego ya le expliqué mis ideas y todo. Y se los juro que yo pensé que esto iba a ser mucho más sencillo. Me refiero a este pequeño bloque que estoy creándoles para ustedes. Eh, Siento que estoy diciendo muchas cosas y no estoy diciendo nada, pero creo que es parte de, ¿no? Creo que es parte de, en mi cabeza está muy claro esto, de verdad, confíen en mí. Les va a gustar lo que les tengo preparados. Tengo un, un documento grandísimo lleno de temas que quiero explorar, que quiero aventurarme a contar y a investigar. Sobre todo, hay cosas que genuinamente eh, me interesa saber y que puede que sea un videito de 10 minutos nada más o de 20 minutos, cosa que no pudiera caber en los formatos ya estructurados de emisiones. Y esto también me apasiona, me llama mucho la atención y es algo que quiero hacer. Así que espero de verdad muchísimo su apoyo en esta segunda temporada. Si les gusta, que me digan, por favor, ¿no? Quiero que me digan, a ver, también es muy mío y todo eso, como les decía, pero también al final de cuentas, si no hay nadie quien lo vea, pues pues para qué, ¿no? Quiero saber su opinión, eso también es de ustedes, este proyecto también es de ustedes. Quiero saber qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran que cambiara, qué temas, qué cosas, o ¿sabes qué, Sergio? Para atrás los fielders, vámonos para atrás y de nuevo con las llamadas, pues lo hacemos a lo mejor, ¿no? Y quizás ya adopto esta nueva toma, porque no sé, me gusta un poquito más. Para empezar, se parece más a lo que ustedes están acostumbrados a verme a mí, como el lado, el ángulo y todas esas cosas, en vez de como nada más de frente. Es más fácil también para mí, me siento más cómodo, tengo que decirlo. Al final de cuentas, son ya casi 7 años de estar enfrente de una cámara y enfrente de un micrófono.
Y aún así me pongo nervioso, ¿eh? Aún así me pongo nervioso y sobre todo en este tipo de cosas porque soy yo. Ahora sí que no está mi socio, no está mi hermano minor para cacharme cuando lo arruine. No está Mike para cortar las cosas que luego se me salen del guacal. Y es algo que tengo que aprender a hacer yo también. Y nada, me emociona muchísimo. Estoy muy, muy feliz, muy contento. Y digo, agarré este día tan simbólico, el 13 de junio, para, para, para hacer esto, ¿no? Y digo, aprovechen ustedes también esos días inventados que nos planteamos los seres humanos para conmemorar tonterías que no existen, una vuelta más al sol, una vuelta más al planeta. No, no es ni tan importante, o sea, realmente a nadie le importa más que a uno mismo y eso es suficiente y hay que aprovechar esas cosas para esos roches de motivación para hacer este tipo de tonterías y dar un brinco de fe. Bueno, creo que estoy hablando demasiado, tengo muchas cosas que hacer, es mi cumpleaños, tengo que limpiar mi cuarto. Vámonos ya, vámonos. Espero que les guste, dejen su like, su comentario y suscríbanse. Así que, bye.